Bueno, ¿cuánto tiempo tengo, Jorge? 5 minutos. Ok. Bueno, pues sí, hay que partir del contexto, un contexto pues muy complicado, en el cual tenemos una economía en recesión desde el año 2019, antes de la pandemia, en una economía que cayó 8.5 en la pandemia, que apenas se pudo recuperar en 5% el año pasado, y que este año, según los pronósticos, no crecerá más allá del 1.5%. Pronósticos que, por cierto, se van reduciendo semana tras semana cada vez que los analistas valoran la evolución de las principales variables económicas. O sea que en este gobierno no vamos a recuperar los niveles de actividad económica que teníamos en el 2018. Una pésima noticia, desde luego, porque implicará pues más desempleo, más pobreza y más oportunidades perdidas. Una economía que no rebotó de la pandemia, que desaprovechó esta posibilidad, una economía que está desaprovechando la relocalización de las cadenas productivas, que está desaprovechando la tensión comercial económica que hay entre los Estados Unidos y China, que está desaprovechando la tendencia que existe a acercar las cadenas de valor, que México podría multiplicar sus capacidades productivas y de exportación en términos de manufactura. Tenemos también problemas severos con la inversión se ha caído, la inversión pública se ha caído, la inversión privada también, la inversión pública está por debajo del 3%, lo cual pues está cancelando oportunidades de crecimiento para el futuro. El gobierno prefiere invertir en proyectos improductivos, en ocurrencias, en proyectos que no tienen pies ni cabeza, que fueron emprendidos sin estudios de mercado, sin estudios de demanda, sin estudios de factibilidad, como es el caso del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía, y que significan un terrible derroche, despilfarro de recursos públicos, un verdadero daño patrimonial a la nación gigantesco. En este contexto, bueno, pues el panorama no es nada halagüeño. Tenemos además la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López, la cual pues pretende no solamente cerrar el camino a la transición energética, restaurar un monopolio, restaurar monopsonios, cerrarle el paso a la inversión privada, acabar con el mercado, acabar con la certidumbre, con la certeza jurídica, expropiar de manera, ilegal y anticonstitucional activos de empresas que han invertido en el sector eléctrico nacional, pues lo cual desde luego no abona a la confianza, no abona a la inversión, no abona al crecimiento. No hay política industrial, absolutamente, y bueno, todo esto en conjunto significa, bueno, es que hay más pobreza, la pobreza ha crecido, como todo el mundo lo sabe, de acuerdo a los datos del Coneval. Tenemos una economía pues que no promete nada bueno para los próximos, en el corto plazo, en los próximos años, de aquí al 2024. Dado todo esto, se extraña una política de sustentabilidad acorde con las exigencias del siglo XXI, del mundo moderno. Una política de sustentabilidad que es en sí misma una política de competitividad, de desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevos mercados, de nuevas inversiones, de presencia de México en la economía global, oportunidades que se están perdiendo de manera, yo diría, muy lamentable, muy triste. Una política de sustentabilidad implica implica una política industrial, implica una política económica, implica, como ya se comentó aquí, reinventarnos a través de la agricultura regenerativa, de la ganadería regenerativa, de utilizar la agricultura, seguirla utilizando, seguirla apoyando para que se siga siendo el motor exportador de nuestro país, que por cierto, la agricultura es un éxito increíble. Ha sido uno de los sectores más exitosos en la economía mexicana gracias a lo que hicieron los gobiernos, entre comillas, neoliberales de los años pasados. La agricultura moderna de México es verdaderamente sorprendente lo que ha logrado. Se habló también, esta política de sustentabilidad a largo plazo tendría evidentemente que cambiar una serie de subsidios que hay en el campo,
tendría que cancelar el absurdo programa devastador de deforestación Sembrando Vida, que además es un escándalo de corrupción, que sin reglas de operación adecuadas, sin monitoreo, sin georreferenciación de parcelas, está regalando dinero en el campo para comprar votos con otro daño patrimonial gigantesco a la nación. Dinero que podría ser ocupado de manera productiva hacia la sustentabilidad. Por eso es fundamental reorientar los subsidios en el campo. Por otro lado, economía circular, eso también requiere de una política industrial. La industria requiere ganar eficiencia, contribuir a la sustentabilidad, reciclando recursos, siendo eficientes en el uso de la energía, recuperando materiales, aprovechando residuos de manera energética a través del coprocesamiento de residuos en diferentes plantas industriales. También necesitamos electrificar el parque vehicular, es algo fundamental, y esto requiere de otra política industrial específica, y este gobierno lo que hace es construir una absurda refinería que nunca se va a amortizar con dinero público, desfalcando al erario, en vez de voltear al futuro y de contribuir a que México se desarrolle por una senda no solamente de competitividad, sino también de sustentabilidad a través de la electrificación del parque vehicular. En materia de energía limpia en el sector energético, bueno, ya lo comentamos, hay una verdadera embestida en contra de la sustentabilidad, la vuelta a los hidrocarburos, a los monopolios, a los monopsonios, a la corrupción, a la ineficiencia, a los altos costos del sistema eléctrico, lo cual pues, le va a pegar durísimamente a nuestra economía y a nuestras posibilidades de crecimiento. El tema, se habló algo muy interesante, el tema de la minería, que es un sector fundamental en nuestra economía. Y a mí me parece que aquí falta resolver el tema de la relación de las empresas mineras con los dueños de la tierra, con los ejidos y con las comunidades, para darle viabilidad al sector minero a largo plazo, porque no puede prosperar este sector en el contexto de conflictos con ejidos y con comunidades. Yo creo que habría que modificar la ley minera para forzar a que las empresas mineras tengan un contrato a largo plazo con los dueños de la tierra para compartir los beneficios de la explotación minera. Por otro lado, también este gobierno acabó con el fondo minero. Esto es algo muy importante de resaltarlo. Este gobierno saqueó casi 100 fideicomisos para utilizarlos en gasto corriente, en subsidios, en dádivas clientelares y en proyectos absurdos. Entre ellos, acabó con el fondo minero, un fondo importantísimo que permitía la transferencia de recursos de las empresas mineras a los municipios mineros. Dinero que se utilizaba en infraestructura, en educación, en medio ambiente, proyectos sociales muy importantes. Este gobierno acabó con ello. Tendríamos que recuperar el fondo minero en su momento. Desgraciadamente no se habló en este foro de la pesca, un sector que tiene importantísimas implicaciones ambientales, ecológicas, económicas y de empleo, que exige también una política económica adecuada. En fin, creo que para terminar, redondeando un poco mi intervención, tenemos una economía con pésimas noticias, con un pésimo escenario, con un pésimo manejo. Lo único que se puede esperar de esta economía en los próximos años es más desempleo, recesión, decrecimiento, inflación, incertidumbre y abatimiento aún mayor de la inversión. Pero tenemos que ir pensando ya en un proyecto a largo plazo de competitividad, de sustentabilidad a través de elementos como los que lo he comentado brevemente, y pues eso me parece que tendría que ser el eje de una política económica pues mucho más racional, visionaria, moderna, responsable, que desgraciadamente en este momento el país carece de ella. Les agradezco muchísimo su atención, muchísimas gracias a nuestro presidente Jorge Isunza por la invitación, y pues gracias de nuevo.